Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otros no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Pero hoy estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en esos versículos iniciales, especialmente del 1 al 10. Del 1 al 10, en este capítulo, Jesucristo se declara ser la puerta por donde entran las ovejas. Ya en el versículo 11, Jesucristo allí, pues abiertamente dice: yo soy el buen pastor. Y luego ya en el versículo 22, Jesucristo nuestro Señor se autoproclama y revela que Él es el Hijo de Dios. Es un capítulo muy importante, hermanos y hermanas, y desde la perspectiva que lo vamos a ver hoy, teniendo claro que hemos ayer hablado bastante de este capítulo, lo utilizamos como lectura suplementaria para nuestro desarrollo del tema y meditación y reflexión del buen pastor. Es, hermanos y hermanas, ver el significado extraordinario que tiene esta forma de Jesucristo vivir la fe, de vivir su religión, si así lo queremos ver, de vivir su espiritualidad, de vivir su santidad, de vivir su vocación cristiana, de vivir el testimonio que nos da. Yo quiero que nos fijemos en eso hoy, hermanos y hermanas, porque hermanos y hermanas, acá en la tierra, uno debe encontrar en la religión lo mismo que uno encuentra en Jesús. La religión no puede ir por un lado y lo que nos ofreció Jesucristo nuestro Señor por otro. Quiere decir que Jesucristo tiene que estar siempre, hermanos y hermanas, como centro, ¿verdad?, de lo que es la misma religión. Así como nosotros hablamos de que Cristo es el centro, la piedra fundamental, esa zapata, hermanos y hermanas, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, igualmente en la religión. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque precisamente, hermanos y hermanas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente, muchos pastores, muchos líderes religiosos, lamentablemente, habían distorsionado todo lo que era el desempeño, el servicio, el apostolado del pastor. Y no solamente eso, sino la forma en cómo aceptar a la gente, al pecador, rehabilitarlo, tratarlo, acogerlo, darle la oportunidad de reconocer su pecado, arrepentirse y comenzar a vivir una nueva vida en el nombre de Dios. Todo esto quedaba ausente y eso es lo que Cristo ve. Este capítulo 10 sale, hermanos y hermanas, y lo que hace es que nos revela las situaciones que pasaban en esas comunidades donde había tanto rechazo, lamentablemente, donde había tanta exclusión, tanto maltrato para el ciego, para el mudo, para el que era sordo, para el que era cojo, para el que era endemoniado, para el que era publicano, cobrador de impuestos, para la prostituta, para el ladrón, para lo que fuese, hermanos y hermanas. Entonces, vamos a verlo desde ese punto de vista. De hecho, la idea fuerza que tenemos para hoy es que esa puerta, hermanos y hermanas, esa puerta para nosotros, al entrar por ella,
lo que tenemos es seguridad, lo que tenemos es salvación, lo que tenemos es vida. Y esa es nuestra idea fuerza. Por eso es que nosotros en la fe, en la comunidad cristiana, en la religión debemos encontrar lo mismo, hermanos y hermanas, que hemos de encontrar en Jesucristo el Señor. Nosotros hoy vamos a utilizar la primera lectura al final de la meditación y la reflexión porque es importante esa lectura de Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, y la vamos a utilizar por conclusión porque para mí esa primera lectura es un claro ejemplo de poner en práctica precisamente que esa puerta es de vida, seguridad y salvación. Hay que recordar algo aquí, hermanos y hermanas. ¿Tú te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? Que había una puerta donde el padre estaba desde dentro, pero a la puerta, y donde el hijo mayor estaba desde afuera, pero a la puerta. Y ahí hubo un diálogo y una conversación donde hubo un reproche de parte del hermano mayor a su padre por lo que había hecho el hermano menor, que él entendía que no se lo merecía. Aquella parábola quedó abierta, no es cerrada. Cristo, al meditar y presentar en forma de educación con esa parábola, hermanos y hermanas, lo que debemos hacer en términos del perdón y la rehabilitación del pecador, lo dejó abierto a nuestro juicio, a nuestra ponderación, si el hijo mayor entró o no entró a la fiesta, porque la parábola no nos indica que el hijo mayor pasara de la puerta, hermanos y hermanas, y entrara a la fiesta. Y eso es importante verlo. ¿Por qué te estoy señalando eso hoy? Para que tengamos en mente, hay muchas cosas que nos llevan cerca de la puerta que es Jesucristo, vida, seguridad y salvación. Hay muchas cosas que hacemos nosotros que nos pueden llevar hasta la puerta, pero no basta con hacer cosas que nos llevan hasta la puerta. Tenemos que hacer de la salvación, tenemos que hacer todo lo posible por entrar, ¿verdad? La parábola también, no la parábola, hermanos y hermanas, porque aquello fue un hecho real. El joven rico, ¿te acuerdas de él? El joven rico también estaba en una situación que llegó hasta la puerta que es Jesucristo, seguridad, vida y salvación. Cuando le pregunta a Jesucristo qué he de hacer para alcanzar la vida eterna, Jesucristo le dijo, bueno, pues hay que cumplir los mandamientos. Y él le dice, pues yo cumplo todos los mandamientos que tú has mencionado. Y entonces, hermanos y hermanas, cumplir los mandamientos a ese joven rico, que Jesucristo no lo negó, que lo cumpliera o no insinuó que estuviese mintiendo, era verdad que lo cumplía, lo llevaban como hasta la puerta. Pero le faltaba algo para entrar después de la puerta. Y Cristo se lo aclara, una cosa te falta. Tienes que ayudar al prójimo, entonces vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Eso te hará entrar a la vida eterna. Porque hay que dar ese paso, no nos podemos quedar cortos. Y he querido decirte esto, hermanos y hermanas, porque es importante verlo. Muchas cosas que hacemos nosotros en términos de la fe, de la religión, de la piedad, de la devoción, de los actos y ritos religiosos, hermanos y hermanas, cuidado, porque ciertamente nos llevan por el camino, nos van a conducir hacia la puerta de la salvación, pero se nos exige mucho más, hermanos y hermanas, para poder entrar. Esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, entrando ya de lleno al Evangelio, como puerta, Jesucristo lo que nos está diciendo es que solo en Él hay salvación, y eso lo tenemos que entender todos. También, hermanos y hermanas, entender que la acción de Dios se da a través de Jesucristo el Señor, ¿no? Cristo es salvación, y no solo salvación, es Él el que salva. En el tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, para el tiempo de la comunidad de San Juan, en este Evangelio, Israel había vivido una forma, hermanos y hermanas, desastrosa de su existencia religiosa. Por eso Cristo tuvo tantos choques, encontronazos con los líderes religiosos de aquel tiempo, fueron los fariseos, maestros de la ley, los saduceos, los escribas, hermanos y hermanas, unas controversias bien difíciles. Pues, hermanos y hermanas, porque estaban viviendo una gran tensión en la forma en que practicaban la religión, la forma en que esos líderes religiosos, hermanos y hermanas, manejaban los asuntos religiosos. Cristo se dio cuenta que en vez de estar liberando a la gente
con lo que enseñaban y con lo que practicaban, prácticamente los estaban esclavizando. En vez de darle vida y revivir a las personas con sus enseñanzas, con sus prácticas, les estaban dando la muerte, hermanos y hermanas. O sea, causan esclavitud, la forma en que están viviendo la religión, causan muerte. Y ahí es que viene la diferencia, porque si Jesucristo es vida, seguridad y salvación con esa puerta, hermanos y hermanas, estamos buscando eso también en la religión. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, se asegura de presentarse hoy como esa puerta. Y tenemos que tenerlo en mente para entrar. Y no solamente para entrar, también para salir. Porque la palabra de Dios nos dice que por ahí es que salen las ovejas también. Donde solo hay, hermanos y hermanas, salvación. Es ahí donde ocurre eso. Porque la puerta me lleva a Jesucristo el Señor. Todo cuanto yo haga en la vida de vocación cristiana, de santidad y perfección que estoy buscando a través de esa misericordia, compasión y comprensión de nuestro Señor Jesucristo, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, o como Cristo me ha amado a mí, así yo amo a los demás. Todo eso, hermanos y hermanas, nos lleva a saber que ahí es que está la salvación. Esa puerta, hermanos y hermanas, es vida, vamos a recordarlo. Esa puerta es seguridad para nosotros, esa puerta es salvación, y estos 3 puntos son bien importantes. Uno no debe encontrar, hermanos y hermanas, en la práctica religiosa o de parte de líderes religiosos o de parte de aquellos que están encargados de la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Es increíble, uno no puede encontrar en esa religión todo lo contrario a Cristo Jesús, sino todo lo contrario, lo que es el mismo Jesucristo, a Jesús, el Señor de la religión. Tengamos eso presente. Hay un caso bíblico, hermanos y hermanas, que narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, de un hombre, hermanos y hermanas, ciego de nacimiento. Allí hubo un gran debate. Esto es para que tú veas un ejemplo. Y cuando Cristo lo sana y él acepta a Jesucristo como su Salvador, pues los líderes religiosos dudaban acerca del milagro, dudaban incluso de que el hombre fuera ciego de nacimiento. Y entonces, hermanos y hermanas, también terriblemente excluyen al ciego sanado por parte de Jesús, hermanos y hermanas, y lo expulsan. Esa es la práctica, porque el judío entendía, si estás ciego, es culpa de tus padres por algún pecado que has heredado, por lo tanto eres maldito. O si no, eres tú que has cometido algún pecado y Dios te castigó, porque eso era lo que se entendía con muchas de las enfermedades que pasaban en aquel tiempo. En Juan capítulo 9, versículos 35 al 38, hermanos y hermanas, el ciego es expulsado del templo, es expulsado de la comunidad religiosa. Luego, hermanos y hermanas, de decirnos ese capítulo 9, versículo 30 al 33, que había confesado el nombre de Jesucristo como su Salvador. O sea, la religión lo excluyó, pero Jesucristo le dio ¿qué? Salvación, vida y seguridad. Ese era el problema, hermanos y hermanas. Por eso es que Cristo es tan fuerte en estos 10 versículos iniciales de ese capítulo 10 y nos resultan fuertes. Por eso es que Jesús denuncia a los líderes religiosos que practicaban la religión de su tiempo, hermanos y hermanas, y los califica lamentablemente de ladrones y salteadores. No entran por la puerta, sino que saltan por otro lado. Por eso la gente huye de ellos, dice nuestro Señor Jesucristo, porque se comportan como extraños y su voz no la reconocen el pueblo y las ovejas. Jesús, por el contrario, hermanos y hermanas, tú y yo hemos aprendido aquí que como pastor entra por la puerta de las ovejas y no da el salto porque no tiene una agenda personal, de intereses personales o una agenda oculta, hermanos y hermanas. Por lo tanto, las ovejas que somos nosotros de ese rebaño hemos aprendido a ¿qué? Pues, hermanos y hermanas, a escuchar la voz de nuestro buen pastor. Las llama por su nombre, gloria a Dios, no por sobrenombres o por apodos o por malos nombres a cada una, y no es en grupo porque las conoce particularmente. Esa es la gloria de la salvación. Y las saca fuera, hermanos y hermanas, porque esa es la idea, tener un guía, tener un pastor que con su callado nos lleva a lugares seguros, ¿no? Camina delante de las ovejas.
delante de nosotros. Y las ovejas que somos nosotros siguen a este gran pastor y buen pastor porque conocen su voz. Una voz que me da seguridad. Una voz que me da vida y no muerte. Una voz que me da salvación y no condenación. Como ovejas, hermanos y hermanas, somos débiles. Y es bueno verlo. La comparación con las ovejas y nosotros como rebaño de nuestro Señor Jesucristo, siempre pues le llama la atención a muchas personas. La comparación, la parábola, lo pastoril, hermanos y hermanas, era típico de ese pueblo. Había muchos pastores, había mucho rebaño, ¿verdad? Y por eso es que Jesucristo tiene esta imagen. Desde el Antiguo Testamento ocurre esto en la palabra de Dios. Pero la oveja es frágil, es débil. Por eso Cristo nos identifica con ellas, hermanos y hermanas. Y tú y yo debemos saber que somos también débiles y somos frágiles como ovejas. Las ovejas tienen esa visión corta, hermanos y hermanas, porque no pueden ver las cosas bien. Igual que nosotros que no podemos ver las cosas bien de la vida cuando nuestros ojos no están iluminados por la luz de Cristo. Las patas de las ovejas son cortas y por eso tienen dificultad para alcanzar, pues correr a grandes velocidades, poder subirse y brincar, hermanos y hermanas. Y entonces tienen una gran dificultad. Piensa en nosotros también cuando nos quedamos cortos, cuando no alcanzamos superar ciertos obstáculos y desafíos de la vida. Somos ovejas de un rebaño que es débil, que Cristo protege. ¿Has visto las ovejas siempre caminando en ese rebaño, en ese grupo, hermanos, en comunidad? Es una estrategia de defensa. Como somos débiles, como somos pequeñas, como no vemos bien, porque no podemos correr bien, porque nuestra lana, cuando no ha sido recortada, se puede enredar en los arbustos y quedamos atrapados y ser fácil presa, hermanos y hermanas, del depredador que quiere pues devorarnos. Oiga, caminemos en comunidad, porque el predador, el ladrón, el que viene a engañar, el que viene a hacer daño, el que viene a lastimar y a dar muerte, hermanos y hermanas, quedará increíblemente pues sobresaltado cuando ve de lejos esa multitud toda junta. Pues más fuerza tiene el grupo que uno solo, ¿verdad? Entonces impresiona al ver el rebaño junto, y esto evita, hermanos y hermanas, que haya lamentablemente grandes tragedias. Es un significado de vida en comunidad, de cuando actuamos no necesariamente en uniformidad, pero cuando actuamos en unidad, hermanos y hermanas, quiere decir que nuestra fuerza es mayor. Una iglesia dividida no sirve de nada ante un mundo que está dividido, y ya Cristo lo había dicho, ¿no? Pues toda familia, todo reino dividido no puede subsistir. Así que esta imagen, hermanos y hermanas, es buena que la tengamos en mente. Acuérdate que Pedro nos dice a nosotros en la palabra de Dios que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es la presa fácil, la presa joven o la presa en debilidad, en duda o en pecado o en caída. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Un león en la selva, hermanos y hermanas, estratégicamente cuando se quiere alimentar, no está mirando a pues la cebra papá y la cebra mamá. Un león en la selva, hermanos y hermanas, está mirando a la hija cebra o al hijo cebra, porque es pequeño, porque es débil, porque al correr quedará atrás, porque no tiene la experiencia, y a esa es la que ataca. Esto es bueno saberlo en términos de comparación con esa oveja, porque es débil. El maligno siempre busca al que está en debilidad en muchos momentos, hermanos y hermanas, porque por esa fisura de la debilidad es que puede entrar más fácilmente. Entonces, hermanos y hermanas, ahí está pues esta bendición de ver a Jesucristo como esa puerta que para ti, para mí hoy tiene que ser eso. Buscamos a Jesucristo, hermanos y hermanas, ciertamente, porque yo quiero seguridad en mi vida y no inseguridad. Yo quiero vida y no muerte. Yo quiero, hermanos y hermanas, salvación y no condenación. Entonces, hermanos y hermanas, para concluir,
con la primera lectura de hoy del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 1 al 18, aunque es larga. Lo que te quiero poner aquí en sintonía es algo que dice Pedro con algo que le sucede, hermanos y hermanas. Es una bendición lo que dice Pedro cuando le ocurre un problema precisamente de eso de no dar vida y estar dando muerte, de no dar seguridad y estar dando inseguridad, de no estar abriéndose a la salvación y estar dando condenación como pastores, hermanos y hermanas, como líderes religiosos. Y aquí dice él algo bien grande. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro, en el versículo 9. Lo que Cristo ha hecho en nuestra iglesia, hermanos y hermanas, lo tiene que hacer también la religión. No puede ser lo contrario. En el caso de Pedro, hermanos y hermanas, ocurre algo bien grande. Porque aquí en esta lectura lo que se nos dice es que unas personas no judías habían también acogido la palabra de Dios. No judías. En Jerusalén, los judíos se convirtieron al cristianismo, pero permanecieron siendo judíos, los de Jerusalén. Eso fue un gran debate, hermanos y hermanas, y una cosa bien seria. Porque muchos judíos conversos pensaban que el cristianismo era una secta y que por lo tanto seguían viviendo bajo las reglas judías, pero eran cristianos, ¿no? Y cuando Pedro empieza a mezclarse con los no cristianos, con los no judíos, o tal vez los paganos, y empieza también a darles a ellos lo que Cristo le ha dado a los judíos, se crea un revolú enorme. Entonces los judíos no pueden entender cómo a esos no judíos se les está dando lo mismo que a nosotros, cristianos judíos. Es imposible porque ellos no fueron judíos. Y ahí es que ocurre el problema, hermanos y hermanas. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud de darle a los no judíos cosas cristianas que se le están dando a los judíos. Y entonces lo critican, has entrado en la casa de ellos. Entonces Pedro se puso a explicarle los hechos punto por punto, ¿no? Y nos hablará de que Pedro tuvo un éxtasis y tuvo una visión, hermanos y hermanas, donde bajó una tienda y allá habían dentro unos animales que eran impuros y el Señor le ordena, hermanos y hermanas, mata y come. Y Pedro se opone porque él es judío y no puede comer esos animales. Y entonces Pedro le dice, de ninguna manera, Señor, nunca ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Entonces la voz me habló, dice Pedro, por segunda vez, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. O sea, Dios se había extendido, hermanos y hermanas, como puerta de salvación, de seguridad y vida también a los otros. ¿Por qué la religión judía lo va a prohibir? ¿Por qué la religión judía no quiere que se haga? Bueno, pues la religión tiene que hacer lo que hace Cristo. Y Cristo lo que hace es dar vida y no muerte, seguridad y no inseguridad, salvación y no condenación. Luego en el versículo 15, finalmente, apenas había comenzado yo a hablar, dice Pedro, cuando el Espíritu Santo bajó sobre esta gente, sobre los no judíos. ¿Qué control tengo yo sobre eso? Si fue el Espíritu Santo lo que está diciendo Pedro, pues porque no es la religión, es Cristo, es Dios lo que da esa vida y seguridad. Y como había bajado del principio sobre ellos, entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Ahí está. La religión no se puede oponer en la práctica a lo que Dios quiere. Y esto, hermanos y hermanas, es fundamental en cada uno de nosotros. De hecho, el texto termina en el versículo 18 diciendo también a los que no son judíos, les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. No podemos llevar una proclamación de un evangelio de muerte y de castigo, hermanos y hermanas. Finalmente, hermanos y hermanas, y en conclusión con esta primera lectura, estamos en Pascua. El Cristo resucitado debe existir en nosotros y en nuestra religión también. Un Cristo vivo que da vida, no
da muerte, hermanos y hermanas. Un Cristo vivo que nos incluye en la casa de Dios y en la comunidad cristiana, no que nos bota y que nos echa hacia afuera o que nos excluye. Un Cristo vivo, pascual, resucitado que ahora está en nosotros, hermanos y hermanas, que sana, no que enferma. Yo no quiero ir a una religión o a una iglesia que me enferme, sino que me sane, que me levante, hermanos y hermanas, no que me postre y me humille ante el piso, que me alegre y no tanto que me entristezca, hermanos y hermanas, que no me señale, sino que me abraza y me enseña la dirección del camino de la salvación. Es Pascua todavía, hermanos y hermanas, y aún tenemos que recordar que Cristo, hermanos y hermanas, sigue vivo. Que Cristo no solamente está vivo en la palabra, no solamente está vivo en la Eucaristía, está vivo en mi oración, en mi diario vivir, en mi casa, en el trabajo, en la fábrica, en donde quiera que yo esté, Cristo vive. Y eso es lo importante. Busquemos, hermanos y hermanas, que todos nosotros encontremos, que todos los demás también encontremos en la religión que practicamos con mucha fe y amor, lo mismo que encontramos en Jesucristo vivo en nuestras vidas. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos lleva a concluir en oración con el Salmo 41, Salmo que nos recuerda: mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Qué bonito, Dios vivo. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.